el significado de Getsemaní. Mateo 26, versículo 36 al versículo 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nosotros encontramos en primer lugar en esta noche, creo que esta noche vamos a tener un estudio precioso, porque vamos a descubrir en esta noche realmente qué sucedió con Jesús en el huerto de Getsemaní. En primer lugar, la palabra Getsemaní nos es dada por el Espíritu de Dios, porque todas las palabras que la Biblia emplea, ya sea de nombres geográficos, ya sea de nombres de reyes, ya sea de nombres de personas, están asociadas de alguna manera con la lección espiritual que Dios nos quiere transmitir. La palabra Getsemaní significa aceite prensado, lo cual ya desde la raíz etimológica de esta palabra comenzamos a descubrir que ahí en Getsemaní Jesucristo estuvo bajo la presión, bajo una opresión también más grande que jamás Él haya experimentado en su vida de su ministerio terrenal. Cristo, como el olivo, fue prensado para que en Getsemaní saliera el aceite espiritual, su sangre que se convertiría en el paliativo o se convertiría en la medicina que sanaría a sus ovejas. Entonces aquí en este huerto el Señor luchó en oración como nunca lo hizo en toda su vida. Fue tan intensa la oración de Jesús, lo vamos a ver más adelante, que Él exudó sangre, un fenómeno que se llama en la ciencia médica, hematohidrosis. Lo voy a explicar también más adelante. Actualmente, los que vayan a Jerusalén, van ustedes a encontrar el mismo huerto, todavía existe cerca el monte de los olivos, donde hay 8 antiguos árboles de olivo que sin lugar a dudas, ¿verdad?, provienen genéticamente de esos olivos que estaban en el huerto cuando Jesucristo tuvo este encuentro, como lo vamos a ver, con el pecado. Desde el Domingo de Ramos hasta el miércoles o el jueves que Cristo murió en la cruz del Calvario, nunca durmió en Jerusalén. Desde que hizo su entrada triunfal a Jerusalén, en esos días no se quedó a dormir en Jerusalén, sino que regularmente Cristo salía de Jerusalén, dormía fuera de Jerusalén, y vamos a ver que varias noches
durmió en el huerto de Getsemaní antes de que fuera entregado y entonces hasta el día de que fue capturado en el huerto de Getsemaní, él comenzó a dirigirse hacia su cita final con el destino que era la cruz del Calvario. Entonces, él comenzó a dormir fuera de Jerusalén, no se acercó a Jerusalén y guardó la Pascua para que él pudiera morir también como el Cordero Pascual. En Lucas 22:39, Lucas nos dice que Jesús se dirige al monte de los olivos, donde estaba el huerto, como solía hacerlo. O sea que Lucas nos da a entender que el huerto de Getsemaní era un lugar que ya había sido visitado, donde había Cristo pernoctado anteriormente muchas veces. Muy bien, vamos a ver algunas palabras en los 4 evangelios, bueno, principalmente en Lucas, Marcos y Mateo, que nos van a revelar, porque vamos a profundizar en esta experiencia de Cristo, y a través de las palabras que Cristo usa, porque de la abundancia del corazón habla la boca, vamos a poder sacar nuestra enseñanza, porque no podríamos decir, bueno, pues Cristo tal vez estaba siendo tentado por Satanás para que se quitara la vida y por eso le sudó sangre, y podemos especular, pero podemos sacar de las palabras de Jesús exactamente lo que Jesucristo atravesó en el huerto de Getsemaní, y ustedes se van a asombrar. Vamos en primer lugar a ver en Mateo capítulo 26, versículo 37. Mateo 26, 37, que dice Jesucristo, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí tenemos las primeras 2 palabras que nos da el Espíritu Santo. Entristecerse, que es la palabra griega upeo, con H, upeo, con H. Y miren lo que significa: ser afectado con una tristeza profunda. Y la palabra angustiarse es ademoneo, que significa sentirse perturbado interiormente. Inquietud profunda del alma. Depresión profunda del alma. Cristo se entristece y Cristo se angustia. ¿Por qué? En primer lugar, esta tristeza que embargó tan profundamente el alma de Cristo fue por causa del pecado. Ya en Juan 11, Cristo al entrar al entierro, o cuando se dirigía a ver a Lázaro que había muerto, el versículo más corto de la Biblia es en Juan 11, 35, creo que sea el 35, Jesús lloró. Y esta es la segunda vez en la Biblia, en el ministerio de Cristo, que Jesucristo, dice la Biblia, se entristece profundamente. O sea, cuando Cristo se dio cuenta que toda la misión que Él traía del cielo a la tierra era por causa de tus pecados y de mis pecados, se llenó de una tristeza tan grande de saber lo que el pecado hizo con todos nosotros. La causa de los abortos, de los crímenes, de los robos, de los secuestros, de tu falta de paz, de las guerras, de la incertidumbre, de la opresión, del caos, de las mentiras, de la hipocresía y de todos los males de la humanidad, tienen su origen en el pecado. Y el pecado es tan grave a los ojos de Dios que Dios el Padre no pudo encontrar ningún otro camino, ninguna otra forma para que tú y yo pudiésemos ser sanados de este pecado más que a través del derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces Cristo comienza a ser embargado por una tristeza tan grande de saber que Él tendría más adelante que ir a la cruz. Y ahí es donde la Biblia dice
que comenzó a angustiarse. ¿Qué fue lo que le provocó esta perturbación interior? Esta inquietud tan grave a Jesucristo, el saber que por causa del pecado, Él iba en su cuerpo santo, en su cuerpo inmaculado, en su cuerpo donde jamás Él había pecado. En algunas horas, 8 horas después, estamos hablando aquí a las 2 de la mañana, lo crucificaron a las 9 de la mañana. En las próximas 7 u 8 horas, Jesucristo iba a recibir en su cuerpo todos, no solamente el pecado de Barrabás, el de los ladrones, sino todos los pecados de todos los seres humanos que pusieran su confianza en la cruz del Calvario. Y en ese momento, cuando los pecados fueran colocados sobre Jesucristo, Él se haría pecado. Cristo no pecó, se hizo pecado por tu causa y por mi causa. Y Cristo sabía que en el momento en que los pecados fueran puestos sobre su cuerpo, porque fue sobre su cuerpo donde fueron colocados, en ese momento el Padre le abandonaría. La palabra maldición, esto es precisamente lo que significa abandonado por Dios, destinado a la destrucción. Entonces, la angustia de Cristo en Getsemaní fue tan grande que sabía que en las próximas horas Él y su Padre se iban a separar. Nunca jamás en la eternidad el Hijo se había separado del Padre. Y en la cruz iba a suceder algo misterioso cuando Él gritó, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y nos deja ver el Espíritu Santo en el grito y la desesperación de Jesús, lo hace para que nosotros sepamos que fue en ese preciso momento cuando tus pecados y mis pecados eran puestos sobre el cuerpo de Jesucristo. Significaba que la tristeza y la agonía que experimentó en Getsemaní fue tan tremenda que estuvo a punto de sufrir un colapso emocional bajo el peso que sentía, que comenzaba a sentir y que sintió el impacto total cuando estaba colgado entre el cielo y la tierra en medio de 2 ladrones en una cruz. Era la tristeza profunda de saber lo que el pecado hizo a la humanidad. Ahora, vayamos a Marcos capítulo 14 y veamos otras palabras que se usan, Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La palabra entristecerse aquí es diferente a la de Mateo, porque esta palabra es tambeo, con K, tambeo, y significa estar asombrado o aterrorizado. Y angustiarse es la misma palabra de Mateo, ademoneo, perturbación interior, inquietud profunda del alma, depresión profunda. Entonces vemos que esta otra palabra, entristecerse, es estar asombrado. Cristo no solamente en su humanidad se entristeció profundamente de saber lo que el pecado hizo, igual que cuando lloró con Lázaro. Cuando lloró con Lázaro, no lloró porque se había muerto Lázaro, y ay, como lloramos nosotros, ya se fue mi pareja, o ya se fue mi hijo, o ya se fue mi amigo, y la tristeza de separarnos nos hace angustiarnos y nos hace llorar, y es absolutamente normal. Pero cuando Cristo lloró por Lázaro, no lo hizo por eso, sino lloró por ver lo que el pecado había causado en su amigo, porque la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir, ¿por qué? Han hecho cientos de programas de televisión debatiendo por qué tiene el ser humano que morir. Y nadie puede contestar esta pregunta más que la Biblia. Porque la muerte es el resultado de una maldición que la Biblia le llama pecado. Entonces, siempre el pecado entristeció, hizo a Cristo aterrorizarse,
cuando vio Jesús de una forma profética la cruz 8 horas después, cómo los pecados iban a ser puestos sobre su cuerpo, se horrorizó, se asombró. No podía él en ese momento, en su humanidad, no en su divinidad. Ya vimos que Getsemaní tiene que ver con la humanidad de Cristo, no con la divinidad de Cristo, sino en su humanidad él era 100% un ser humano, con la única diferencia que él no heredó el pecado como lo heredamos tú y yo. Ahora, veamos también en Mateo 26:38, regresamos a Mateo, que se usa otra palabra, aparte de entristecerse y angustiarse. Mateo 26, versículo 38, donde Cristo comienza a compartirles a los discípulos acerca de su angustia mental y emocional que comenzaba a experimentar. Y les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste. Y aquí la palabra perilupos es diferente a la del versículo 37, lupeo. En el 37 es entristecerse, y aquí dice, mi alma está muy triste, y agrega, hasta la muerte. O sea, vemos aquí una tristeza superlativa que ha llegado a un extremo que Jesús siente que esa tristeza le podía matar. Es una tristeza que tal vez ningún ser humano podría soportar. No se podría describir cómo podríamos nosotros llegar a este grado de tristeza, tal vez si mataran a toda nuestra familia o hubiéramos, no sé qué ocasionaría que pudiéramos sentirnos tan tristes que quisiéramos mejor escoger la muerte. Esto es lo que Jesucristo en este momento estaba experimentando. Esta palabra perilupos en el versículo 38 significa profundamente abatido, excesiva y extremadamente triste, difícil de soportar. Y al agregar hasta la muerte, repito, enfatiza la intensidad de su angustia, tristeza y dolor interior que estaba en esos momentos experimentando. Entonces nos damos cuenta que Getsemaní es el lugar donde Jesús se enfrenta al dolor humano, a la tristeza, y Jesucristo en Getsemaní. ¿Se acuerdan la película La Pasión de Cristo? De una forma equivocada, pone una víbora que se va acercando ahí como Satanás y que trata de decirle a Cristo que no vaya a la cruz. Sin embargo, esto es totalmente antibíblico, porque recordamos nosotros que Satanás se metió en Judas precisamente para que traicionara a Cristo y lo llevaran a la cruz. Y cuando Cristo fue crucificado, fue la fiesta de la eternidad en el mundo de las tinieblas, en el mundo de los demonios, en los principados y en el mismo ángel de luz Satanás. Porque Satanás no sabía, no es omnisciente, Satanás no sabía que en la cruz él iba a ser derrotado. Dice en 1 Corintios 2 que si los príncipes de este mundo hubieran sabido y hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, Satanás no trató de evitar que Cristo fuera a la cruz, todo lo contrario, escuchen con cuidado. Cristo se enfrenta a una tentación, a la última tentación, porque en Lucas 4, cuando Satanás lo tentó por primera vez, ¿cuál fue el objetivo del ataque del diablo, de la serpiente antigua, de Satanás contra el Hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, no, nunca matar. Si eres hijo de Dios, dile estas piedras
que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, sube a ese pináculo del templo y aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Acepta todo lo que te doy. Mira Jesús, le dijo Satanás, la gloria, el aplauso, el reconocimiento, el poder, toda la vanagloria de la vida, todas las riquezas del mundo me han sido dadas. Yo te las doy si tú te hincas y me adoras. Los 3 ataques de Satanás a Jesucristo tenían un blanco, un centro, y era que Jesucristo actuara, usara su divinidad independientemente de su Padre. Apúntalo. Que Jesucristo usara o actuara sus poderes independientemente de su Padre. Cuando le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan, qué fácil hubiera hecho a Cristo, ¿verdad? Que se conviertan en torta ahorita de chorizo, esta de milanesa y esta cubana. No había ningún problema. ¿Es pecado comer? No, ¿verdad? ¿Es pecado beber? Tampoco. Pero sí es pecado en ese momento porque no era la voluntad del Padre que Cristo comiera. Entonces, si Cristo hubiera satisfacido sus necesidades físicas, que no había problema que lo hiciera porque el Padre no le prohibió comer, pero en este momento Él estaba en un ayuno de 40 días. Entonces, si Él hubiera satisfacido sus necesidades físicas usando sus poderes y diciéndole a las piedras, sí que se conviertan en pan, en ese momento Satanás hubiera logrado su objetivo porque el Hijo de Dios se hubiera salido de lo que Él prometió cuando bajó del cielo. No vengo a hacer mi voluntad. El secreto consistía en que durante toda su vida Jesús no hablara con cuidado, no hiciera milagros, no echara fuera demonios, nunca, sin antes que el Padre se lo dijera. En la eternidad Jesús y el Padre estaban así, eran coiguales. Cuando Cristo baja al mundo, sucede algo. El Hijo de Dios se pone debajo del Padre, deliberadamente, para demostrarnos a nosotros y principalmente a Satanás que la perdición de las criaturas creadas por Dios es la rebelión a la voluntad de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, en el universo entraron ya 2 voluntades. Estaba la voluntad de Dios y ahora estaban los designios perversos de otra criatura llamada Satanás. Y nosotros fuimos infectados, los seres humanos, para que cuando Satanás le dijo a Eva, ¿serás como Dios? O sea, Dios es la única criatura, el único ser en el universo que no está sujeto a ninguna autoridad, porque Él es la autoridad. Es el único ser que no tiene su causa fuera de sí mismo, ni de su existencia, ni tampoco absolutamente nada de lo que haga. Y cuando Dios le dice al Hijo, bajas al mundo y te pones debajo de mí, y Cristo lo acepta, Cristo tenía que demostrarnos que el secreto de la vida, de las bendiciones, de la verdadera prosperidad, de la verdadera felicidad, del gozo y de la paz en esta vida está en relación a nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Todos tus sufrimientos, todas tus desdichas, todas las cosas que tú atravieses en la vida siempre tendrán una sola raíz: vivir en desobediencia a la voluntad del Padre. En Getsemaní, cuando después de que el diablo lo atacó en Lucas 4 y Mateo 4 a Jesucristo, dice en Lucas 4 y termina, y Satanás le dejó por un tiempo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Esto significa que él volvería a atacarlo. ¿Y cuándo se le lanzó Satanás otra vez a Cristo? En Getsemaní.
Y en Getsemaní, ¿en qué consistió el ataque de Satanás contra Jesucristo? Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa. La copa era el pecado que iba a ser puesto en su vida, el pecado que tenía que tragarse Cristo, que tenía que beberlo. Si es posible que esta copa, que yo no tenga que recibir los pecados y tu ira en la cruz del Calvario, hazlo, Señor, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuál fue la tentación que Satanás le lanzó a Jesucristo en Getsemaní? Que Él huyera, que Él no acatara, debilitarlo y desanimarlo para que no aceptara la voluntad del Padre y buscara otro camino más fácil. Y Él siempre lo va a hacer en tu vida. A las muchachas les va a decir, no tienes ningún problema, mira, vete con tu novio. No tienes que esperarte hasta casarte para poder tener relaciones con tu novio. ¿En qué consiste el ataque? En que te salgas de la voluntad de Dios. Va a llegar a los empresarios. No tienes por qué esperarte para comprar ese departamento de $150,000. Esta tranza que te propone tu compadre te va a sacar de problemas. Mira, este dinero del narcotráfico te va a ayudar, o de este secuestro, para tener dinero. Pero una vez que la persona tiene eso, una vez que la persona viola su virginidad, una vez que obtenemos lo que el diablo nos dice, nos sentimos las personas más miserables, más culpables, más frustradas, más tristes de esta vida. Porque el pecado hace sufrir. El pecado nos promete algo que nunca nos paga. Y tenemos que conocer nosotros la naturaleza del pecado. Para que podamos estar, como dice en Efesios 6, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, hay un día en la vida de todos nosotros, puede ser una vez cada 2 semanas o una vez cada mes, donde el diablo se te viene con todo y se me viene a mí con todo. Si en el día que el diablo te ataca, tú no estás preparado, como Cristo lo estuvo en Getsemaní. ¿Y cómo se preparó Cristo en Getsemaní? Solamente algo lo pudo preparar para defenderse ante el mayor ataque con tanques, con misiles y con la aviación de Satanás, al grado que sudó sangre. Se mantuvo despierto orando. No existe ninguna otra fórmula para las tentaciones. Muchachas, muchachos que me escuchan, hombres de empresas, personas líderes, pastores, no existe ninguna otra arma para poder defendernos y resistir los ataques y las tentaciones más que vivir de rodillas. Yo quiero preguntarte, no levantes tu mano, ¿cuántas horas diario? ¿Cuántas horas diario? No te digo que estés 2 horas ahí de las 6 a las 8 de la mañana, sino que puedes orar de las 6 a las 6:15, 6:20 minutos. Y después en tu oficina puedes entrar al baño y orar otros 15 minutos. Al ir en tu carro puedes ir orando. Al llegar a tu casa después de comer te puedes sentar en una silla a descansar, orar 20 minutos. Y al llegar otra vez en la noche, antes de acostarte, puedes orar otros 20 minutos. O sea, que si un cristiano normal no tiene por lo menos sumado el tiempo de 16 horas que tenemos, 2 horas diarias de oración, vives totalmente en la carne. ¿Me escuchaste lo que te acabo de decir? 2 horas mínimo diarias de oración, que puedes repartir durante todo el día. Si Cristo en este momento viniera y muriéramos, y tú murieras en esta noche, y Él sumara el tiempo que pasaste orando y en su presencia en el último mes,
¿Cuánto tiempo acumulaste en el último mes delante de la presencia de Dios? Piensa con todo tu corazón esto que te estoy preguntando, porque es de vida o muerte. Y esta noche tú tienes que descubrir el nivel y el grado espiritual en que te encuentras. Y quiero decirles que mientras más nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo, el mundo intensificará las tentaciones contra nosotros. Es un bombardeo a la imaginación del ser humano en el siglo XXI como jamás se había experimentado. Y ustedes son testigos de esto. No puedes prender la televisión sin ver pura inmoralidad. Estos programas como el Big Brother han llegado a una depravación tal que aún nuestros hijos a las 6 de la tarde ven ya a estos barbajanes, ¿verdad? Degenerados, depravados, haciendo cosas, ¿verdad? De lo cuales nos avergonzaríamos nosotros hace muchos años. Pero ahora es lo más natural y lo más normal de la vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta que esto no está causando tristeza en los cristianos, sino que los cristianos están inoculando y lo prenden y se quedan viendo esos programas sin estas palabras. Lucas 22:44, y estando en agonía. Esta palabra es agonía, como suena en el griego, y significa luchar o contender ardientemente, agonizando. Es la palabra que se usaba con los atletas en las Olimpiadas, cuando así en el box, ¿verdad? Ya sangrando y todo el boxeador seguía defendiéndose y seguía tirando. Los atletas que llegaban a la meta llegaban, pero así ya muriéndose, arrastrando, agonizando. Es la misma palabra que se usa en la lucha de Cristo contra el pecado ahí en Getsemaní. Ahora miren a continuación lo que dice. Estando en agonía, oraba más intensamente, o sea que mientras más grande sea la tentación y mientras más grandes sean los ataques del enemigo, ¿cuál es nuestra respuesta? Más intensamente debemos orar. Y no lo contrario. Ya para qué, hermano. Ya me siento desanimado. Ya son muchas luchas. Ya no quiero seguir. Ya aventamos la toalla. Y los atletas, ¿verdad? Que hasta que me maten voy a dejar de boxear. Hasta que llegue a la meta voy a llegar arrastrándome. Y así debemos nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y mientras más intensamente sintamos, esta muchacha ya la traigo aquí, dices, día y noche en mi mente, y no es mi esposa, voy a orar, más todavía, Padre Santo, por favor, quita esta mentalidad que tengo, limpia mi imaginación, límpiame esto, Padre, esta tentación que me propone mi compadre, Señor, te pido que me quite estos demonios, porque el demonio llega y se le llama Belcebú, que significa el príncipe de las moscas. ¿Saben por qué es un nombre del diablo el príncipe de las moscas? Porque los demonios actúan como las moscas. ¿Cómo actúa la mosca? Si tienes una cortada y te curas, la mosca viene y se te para y le haces así. ¿Y qué hace la mosca? Va y te dice, no, regresa y se te vuelve a parar. Y das a atacar a su matamosca y la matas. Así son los demonios. Los demonios te atacan. Y tú luchas y se va el demonio de tus malos pensamientos y va a regresar. ¿Por qué? Para que tú puedas descubrir cómo se pelea espiritualmente. Dios permite este ataque continuo para que persistamos y persistamos y persistamos y lleguemos a descubrir que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo.
Todos aquellos que siguen a Cristo son guerreros. En el ejército del Señor no hay pusilánimes. Son los valientes los que arrebatan el reino de Dios. Dios nos ha llamado a luchar una guerra más grande que las guerras físicas, o que la guerra fría o con armas convencionales. Nos ha llamado a luchar de rodillas. Y tú tienes que descubrir en la oración, en tu vida de rodillas, que todas las victorias espirituales que nosotros recibamos no son de nosotros, de mi habilidad, porque soy bueno, porque soy próspero. Todas las victorias vienen por causa de Él, y Él me las da únicamente mediante mis oraciones. Esta es la razón por la cual cuando hay una reunión de oración, siempre los que vienen es el menor grupo de los cristianos. Si viene aquí un cantante, un show de alabanza, llenamos las iglesias y hasta la palabra de Dios, como ahorita casi estamos llenos aquí. Sin embargo, si invitamos a una reunión de oración, no viene ni el 5%. ¿Por qué? Porque el cristiano no ha descubierto el poder de la oración. Ahora bien, aquí Lucas agrega lo que ninguno otro, Marcos, Mateo y los otros dos no escribieron. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno se llama hematohidrosis. Apúntalo, hematohidrosis. Y sucede cuando el páncreas activa el aumento de lisoginasas que se derraman en el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares, mezclándose así con el sudor. Es el sangrado hacia las glándulas sudoríparas. Es un fenómeno absolutamente comprobado por la ciencia médica. Y esta sangre que sale o que exuda Cristo a través de sus poros eran las primicias de la sangre que en el Calvario iba a derramar para pagar por nuestros pecados. La persona de Cristo, la humanidad de Cristo comenzaba en Getsemaní a experimentar que era solo la sangre y la expresión de la sangre lo que podía tratar, expiar y cubrir para siempre nuestros pecados. Observemos que esa noche, ¿verdad?, era una noche muy fría de la primavera, un fenómeno interesante. Y esto nos lo confirma la Biblia en Marcos 14:54, cuando dice que Pedro estaba calentándose las manos afuera del patio del sumo sacerdote. Entonces, para concluir, Getsemaní fue el tormento espiritual y emocional de Jesús. Cuando Jesús se levantó de orar las 3 veces, ya no necesitaba a sus discípulos. La primera vez cayó de rodillas y oró, Padre Santo, y les dijo, por favor ayúdenme, Señor, si es posible. Y acaba la primera vez y les dice, Pedro, ¿qué no me han podido ayudar a velar conmigo? Y vuelve Cristo por segunda vez, Señor, te pido, y otra vez los discípulos se quedan dormidos. Y Cristo ora por tercera vez, y cuando ora la tercera vez, va con los discípulos y les dice, basta ya. O sea, la regaron y van a ver las consecuencias. Y esta fue la razón por la cual Pedro más adelante le negó. Judas le traicionó y todos los demás se echaron a correr y le abandonaron y le dejaron absolutamente solo. Cristo nos revela que los momentos más grandes de nuestra vida necesitamos amigos que nos ayuden a orar por nuestras razones y nuestros conflictos. En la iglesia de nosotros, las iglesias todos tienen diferentes métodos,
Tenemos aquí a la entrada un buzón de oración y ahí en el norte también un buzón de oración. Nunca llegues con un pastor, una persona, hermana, ore por mi Conchita, ore por mi periquito, ore por mi perro, y me mandan cartas, correos electrónicos, le pido que ore por fulano y por fulano y por fulano y por fulano. ¿Cuántas personas crees a las que tú les dices que oren esto, realmente lo van a hacer? Tú sabes perfectamente bien que tal vez 1 de cada 10, todas te dicen sí, cómo no, pero nunca oran por lo que le estás mandando. Pero si meten sus peticiones en el buzón de oración que nosotros tenemos, se reparten entre los estudios bíblicos y entonces toda la iglesia se pone a orar por esa petición. Yo conozco cristianos que han estado en el hospital y después de 15 días, hermano, ¿no sabe dónde yo estuve? No, ¿dónde estuvo doña Conchita? Estuve en el hospital. ¿Y por qué no nos habló? O sea, cuando tienes un problema, ¿para qué crees que estamos? Mujer de Dios, hombre de Dios. Me dio pena. Pena es que te robar y que te agarren. ¿Cómo que pena? ¿Para qué somos hermanos? ¿Para qué somos iglesia? Para compartir nuestras cargas unos a otros, para orar unos por otros, para sostenernos unos a otros, orando Efesios 6:18 con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Pero si tú no compartes tus cargas de oración y tus necesidades, ¿cómo puedes entonces creer que vas a tener victoria en tus luchas espirituales? De Getsemaní en adelante, al levantarse Jesús y los discípulos ya no los necesitaba porque ganó de rodillas la victoria contra la tentación y contra el desánimo y la depresión que pudo haber invadido su humanidad en ese momento. Al levantarse Cristo en Getsemaní ya había vencido. Ahora solamente le esperaba de Getsemaní a la cruz los sufrimientos físicos. En Getsemaní sufrió psicológica, emocional, sentimental, espiritualmente. De ahí en adelante, todo lo demás era pan comido. No temáis los que matan el cuerpo, él dijo en Mateo 10, sino el que destruye el alma y el espíritu en el infierno. Entonces, de ahí en adelante, todos los clavos y todo sí le iba a doler porque duele los clavos y los chicotazos en la espalda y todo lo despedazaron, pero el sufrimiento más grande de Jesús fue en Getsemaní. Y en el momento en que la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo y el Padre se separa y le abandona. Todas estas son enseñanzas que nosotros debemos de recordar porque tienen un solo mensaje central. Getsemaní fue la anticipación de los sufrimientos del Señor cuando Él experimentó en la cruz los pecados de nosotros. Es importante ver la verdad relacionada aquí con la doctrina de la kenosis. Apúntalo, por favor, porque esto es una doctrina teológica importantísima. Se llama la doctrina de la kenosis, con K, kenosis en la teología. O sea, que el Señor Jesucristo, al hacerse hombre, no dejó de ser Dios. Una secta que se llama los Testigos de Jehová alegan que Cristo no es Dios porque Él dijo que era menor que el Padre. Y que además Él dijo en Marcos que Él no sabía el día, la hora, ni los ángeles de cuándo vendría la hora. Y al limitar Cristo su omnisciencia y sus poderes, no puede, de acuerdo a Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, no puede Jesús ser entonces Dios en la carne. Se llama kenosis. Y esta doctrina, si tú no la estudias en la teología, en los diplomados que damos allá en el norte los sábados, pues te van a hacer pedazos las sectas. Y te vas a ir por la finta de, para de sufrir, pues ¿quién no quiere dejar de sufrir? Qué deshonestidad tan grande tener un logos, una bandera, para de sufrir cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción y no vamos a dejar de sufrir hasta que Él venga. Pero ¿quién no quiere dejar de sufrir? Los ignorantes,
los que saben que hay una pócima, una cosa mágica, una rosa, una moneda bendita, una bandera que te mandan a regalar o que te cobran, ¿verdad? Para que dejes de sufrir. Y pues claro que se llenan de millones de personas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el ser humano recuerda lo que el diablo le dijo a Job: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Cuando Satanás atacó el cuerpo de Job, lo atacó porque el Satanás sabía que al herir la enfermedad, el ser humano bajo la enfermedad se olvida de Dios. Y aunque sea un brujo, aunque sea una bruja como Saúl, una divina, no me importa lo que sea, no me importa lo que diga Dios, yo quiero tener salud, no importa el precio que tenga que pagar. Así es el ser humano. ¿Y cuántos de ustedes, antes de que fueran cristianos, y aún siendo cristianos, como Cristo no te contesta y no te sana, vas a que te hagan una limpia, sabiendo que en el momento que te hacen una limpia, entras en los terrenos de la brujería? ¿Se dan cuenta? Entonces alguien levanta una bandera para de sufrir, pues todo el mundo llega a esos lugares. Y estos son los tiempos, escúchenme, en que Dios está permitiendo esta multiplicación de grupos y de sectas y de apostasía para probar de qué estás hecho. Para probar de qué estamos hechos. Porque ahorita se está probando en el tiempo que vivimos quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los que verdaderamente están cargando su cruz y siguiendo a Jesucristo? ¿Y quiénes, como en los tiempos de Jesús, vienen a la iglesia y vienen a los estudios y vienen principalmente con el motivo de recibir regalos de Dios? Que me sane Dios, que me haga un favorcito, que me haga esto, que me saque los demonios. Y si Dios no lo hace, no me vuelvo a parar a escuchar la palabra de Dios. Hay personas que van de iglesia en iglesia en iglesia buscando regalos, bendiciones de Dios. Y con esto no estoy diciendo que Dios ya nos sana y que no nos bendice, pero cuidado que sea tu principal motivación. Cuidado que sea esa la razón principal por la cual buscas a Dios. Porque entonces caes en lo que se llama el convencionalismo. Te vuelves un cristiano convenenciero, como aquellos que siguieron a Cristo porque les dio pan y se saciaron. Ahora, esto no significa entonces, ¿verdad?, que Cristo no poseía los atributos de Dios, sino que nunca, apúntalo y restriégaselo al testigo de Jehová en las narizotas, sino que nunca utilizó sus atributos divinos independientemente del Padre. Vean la diferencia. Cristo nunca dejó de ser Dios, pero Él restringió sus atributos divinos. Él detuvo su poder y para no actuar independientemente del Padre, sino siempre bajo la voluntad y la dirección del Padre. ¿Se acuerdan de Cristo cuando tenía 12 años? Que lo encontraron en el templo. Llegó a los 15 años, Padre, hay muchas almas, mira, a ninguna le prediques. Llega a los 20 años Cristo, Padre, ya tengo 20 años, hay muchos endemoniados, mucha gente está yendo al infierno. Todavía no llega tu hora. 25 años, Padre, hay mucha gente, yo vine al mundo a salvar las almas. No hace nada hasta que llegue su tiempo. Durante 30 años Cristo no predicó, no echó un demonio, no sanó una enfermedad. 30 años de paciencia y donde su carácter, a través de la obediencia, como dicen Hebreos, se perfeccionó obedeciendo al Padre humanamente. Porque Él era humano en el sentido en el que Dios tenía un cuerpo humano para poder morir en una cruz e identificarse con la raza humana. 30 años Cristo se somete a la voluntad del Padre, no usa sus poderes porque estaba perfectamente bien sometido a lo que el Padre le dijera. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida esta lección?
Yo le pido a Dios, Padre Santo, si voy a orar y le voy a poner las manos a este hermano, no voy a hacer esto. Ándele, 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 ándele. ¿Cómo sé que a este lo quiere sanar Dios y a este no y a este sí? A lo mejor este o este está gordito y está enfermo y tiene hipertensión porque come 5 McDonald's en la noche. Y me dice que yo lo sane sus problemas digestivos cuando está bajo una disciplina de Dios y hasta que Él no se ponga una dieta. Dios no lo va a sanar porque Dios nos hace responsable de nuestra irresponsabilidad de cómo comemos. Pero eso sí, vamos a sanar a todos. Estos son barbaridades de la iglesia del siglo XXI. Entonces tenemos que orar, Padre Santo, muéstrame y guíame, ¿verdad, Señor? Sobre qué personas quieres tú bendecir con la sanidad el día de hoy. Y no creer que Dios quiere sanar a todos, porque Jesucristo nunca sanó a todos. Los dichosos y privilegiados cuando tú estás en una posición espiritual para poder recibir un favor de Dios, la gracia de Dios. Y esto es importantísimo porque Cristo nos muestra que Él se enfrenta, ¿verdad?, a este mundo para someterse de una forma incondicional al Padre. Miren esta verdad para terminar en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, jamás Jesús, nunca de los nunca. Ninguna palabra que Jesús salió de su boca era de Él. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús pudo haber dicho, bueno, esta es mi filosofía, o escuchen mis consejos, y Jesús se abstuvo de su conocimiento y de su omnisciencia y de sus poderes para depender. Y si el Padre le decía, cállate, Jesús no hablaba. Cuando Jesús hablaba, no era Jesús, era el Padre hablando a través de Él. Cuando Jesús sanaba, no era Jesús. Y una vez le dije a un grupo de estudiantes de teología, ¿sabían ustedes que Jesús nunca sanó a ningún enfermo? ¿Cómo que no, hermano? No, es que Él lo hizo a través del Padre. Nunca lo hizo Él, era el Espíritu del Padre operando a través de Él, el que sanaba a los enfermos. Cristo nunca echó un demonio fuera, fue el Espíritu Santo a través de Él el que echaba a los demonios. Lo mismo que nosotros los cristianos. Yo no le saco el demonio a nadie, es Jesús a través de mi vida, actuando en el Espíritu Santo, el que lucha contra el espíritu del demonio. Y esta es la vida del cristiano, hacer lo que Jesús hizo, someternos a una total voluntad de Dios. Dice el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por estas verdades tan importantes que nuestra alma necesita entender. Bendito sea, Señor, por la ayuda que nos das mediante el Espíritu Santo para comprender lo que realmente sucedió en Getsemaní. En Getsemaní Jesús no pidió ayuda a que le mandaras ángeles, como lo vemos en películas y en libros que no están basados en la Biblia, Señor. Jesucristo en Getsemaní sabía perfectamente bien que su momento había llegado, que en las próximas horas estaría colgando en una cruz entre el cielo y la tierra, y que además en ese momento se enfrentaría a su última tentación, donde sería atacado por todas las hordas del infierno, para que él tratara de evitar de alguna manera sus sufrimientos, y él pudiera usar sus poderes. Pero cuando los soldados llegaron y lo apresaron, y Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, todos se sorprenden al ver que Jesús no actúa y le ordena a Pedro guardar la espada, recoge la oreja y le hace la sanidad, la última sanidad de Jesús,
a un hombre incrédulo que ni las gracias le dio. En ese momento los discípulos se desconciertan y se confunden porque creían que Jesús tenía poder para luchar contra el imperio romano, que Él vendría a establecer su reino. No entendieron que era la primera fase de su misión. Primero era la cruz y en su segunda venida el reino. Esta fue la razón por la cual huyeron y le abandonaron como cobardes. Y días después se avergonzaron y fueron perdonados y restaurados por la compasión de su Maestro, que tuvo misericordia de ellos, porque Dios recuerda nuestra condición, que somos frágiles y somos polvo y estamos hechos de barro. Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque perdona, Señor, todas nuestras iniquidades cuando nos arrepentimos. Y la cruz nos espera siempre para hablarnos de una fuente eterna de sangre que brotó para el perdón de nuestros pecados por todas las generaciones. En esta noche tal vez hay alguna persona que no tiene a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Tal vez en esta noche haya alguna persona que no ha decidido todavía entregarle su vida a Jesucristo. Hazlo hoy, por la televisión, los que nos ven. No importa donde tú estés escuchándonos, ahí donde estés, inclina tu cabeza y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Gracias por mostrarme todo lo que sufriste, el calvario que atravesaste emocional, psicológico, físico y espiritual por mis pecados. Y gracias porque al final tu Padre coronó en una victoria mediante tu resurrección lo que tú pagaste para que yo pudiera en esta noche ser salvado de mis pecados. Señor Jesucristo, te confieso que he pecado contra ti, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, salva mi alma y lávame más y más de mis pecados, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.